que nada, Mayra, gracias por estar aquí y platícanos rápidamente la asociación, cómo nace, dónde está, qué es lo que hacen. Claro, claro que sí. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias. Es un honor estar aquí y la verdad sí quiero platicar que la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer nace hace 50 años y quien la crea, se le imagina, es el doctor Jorge Jiménez Cantú, que era secretario de Salud en esos momentos. Él tenía el antecedente del Comité de Lucha contra la Tuberculosis, que era una pandemia en ese momento en México, y a través de una campaña de venta de timbres en los correos, reunían dinero para dedicarlo a la tuberculosis. Él creo que fue una gente muy visionaria y pide a una persona que organice una asociación que más o menos tenga esa idea de reunir fondos para los programas que se llevaban en 1972 en cáncer. Esta persona es el señor Enrique Orellana, que suma a doctores y suma a gente de los bancos, a banqueros, y se forma la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, abril de 1972. Pues 50 años que sé que han estado conmemorando en estas fechas desde hace un par de meses. Sin embargo, los están conmemorando ante una situación muy difícil. Una situación, vamos a empezar primero por la conciencia y luego ya nos vamos a los temas de complicaciones prácticas, ¿no? Pero para empezar, a la gente le daba miedo, y yo creo que sigue dándole miedo usar la palabra cáncer. Le decían, en inglés más que en español, ¿no? Pero the C word, la palabra que empieza con... el terror de pronunciarla, ¿no? Pronunciarla. Sí, bueno, aquí en México siempre ha habido esa frase de, y que hemos tratado de quitar, el cáncer no es sinónimo de muerte. Correcto. Y nosotros tenemos una frase acuñada desde aquel entonces que dice, detectado a tiempo, el cáncer puede ser curable. No en el 100%, pero la verdad, si nosotros tuviéramos esa previsión, lo que comentábamos, de revisarnos nuestro cuerpo una vez al año y de cualquier cosita diferente nos fuéramos al doctor o una cita una vez al año para hacerles un chequeo desde la boca, sí, ¿verdad? Estómago, bolita, granito, lo que sea, pues se detectaría el cáncer a tiempo y sería mucho menos costoso para todos, para el paciente, para el familiar y para el gobierno. Correcto. Entonces, pero nos cuesta mucho trabajo tener eso porque la gente también le da miedo que le digas que tiene cáncer. Le da miedo simplemente, de entrada, quitar el estigma a la palabra, ¿no? Porque si no puedes ni pronunciarla, si no puedes ni siquiera hablar de ello, ¿cómo vas a atreverte a buscar? Sí, pero sí te puedo comentar que yo entré a trabajar hace 25 años a la asociación. Como les decía, bueno, en una época donde ya mis hijas estaban casándose y decidí entrar a trabajar, tuve un antecedente que fui voluntaria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 17 años. Y entonces ahí realmente me sensibilicé y conocí a profundidad lo que el paciente de escasos recursos económicos o de nulos que llega a la ciudad con una enfermedad y que no trae un centavo en las bolsas, padece. Entonces, con esa sensibilidad, con ese conocimiento, con esos 17 años de experiencia, cuando entré a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, no era el paciente con de enfermedad respiratoria, pero era paciente, tanto de unos en el tema de cáncer y estos, los que nosotros ahí veíamos en el INER. Y es lo mismo, la gente llegaba en una misma situación y aunado a este tema de que en ese entonces había IMSS, había ISSSTE, lo que hay ahora, Sedena, Marina, Pemex, que era estupendo, pero un alto porcentaje de la población no tenía nada. Es que sí es cierto y me haces recapacitar porque yo hablo primero de tener conciencia, no tenerle miedo a la palabra, no tenerle miedo al estigma, no tener estigma, pero caray, eso se está hablando desde el privilegio, simple y sencillamente tener la posibilidad
de hacer algo y de comprender cuando uno está sobreviviendo día a día, ¿no? Claro. Mira, yo divido un poco mis 25 años en la asociación. Cuando, bueno, entró, pues había que festejar 25 años de la asociación, ¿no? Entonces hicimos un evento y bueno, al ir adentrándote a esto, que exactamente el gran problema siempre ha sido la falta de educación, la falta de información y la económica. Ujú. ¿Sí? Van totalmente de la mano. Entonces tuvimos, justo cuando yo entré, una campaña que hizo Avon contra el cáncer en la mujer. Y lo menciono porque fue muy, muy importante, ha sido muy importante durante estos años, porque esta campaña tan fuerte y tan... vendían unas aretitos o un prendedorcito, tienen 600,000 representantes a nivel nacional. Entonces empezó a hacer que la gente, que las mujeres supieran que había cáncer de mama. Y hasta la fecha todos lo podemos ver. El cáncer de mama está muy bien posicionado, aunque no en el tema de menos mortalidad y menos detección, no, ¿verdad? Ujú. Pero todo el mundo empezó a hablar de lo que era el cáncer de mama. Se compraron mastógrafos, inclusive la asociación, con el dinero que recibíamos de Avon, compramos mastógrafos para todas las ciudades en la República Mexicana. Y es como un parteaguas exactamente de lo que no se hablaba de cáncer y nada más era cáncer cervicouterino, y lo que empieza a hablarse de cáncer, a decir tócate, revísate y a dar esa oportunidad de que la gente se hiciera consciente. A una resistencia al tema de tócate, porque yo sé que muchas veces somos educadas, ¿no? Sí, no, bueno, de esto han pasado Sí, casi 25 20 años. años. Sí, sí. Y te digo, en las comunidades, no nada más cáncer de mama, cáncer cervicuterino sigue siendo un tabú. Los señores de las comunidades no permiten que un doctor las revise. Entonces, sí tienen muchos tabúes este tipo y estigmas, ¿no? Cuando tienes cáncer de colon, pues normalmente te ponen una bolsita para que puedas seguir funcionando. Entonces, el cáncer de próstata para los hombres es un estigma muy grande. El cáncer de mama, bueno, pues te mutilan. Ahora ya no tanto, pero esa es la realidad. Entonces, sí es una enfermedad que tiene un impacto en las personas, aparte de que padeces y tienes que pasar por la quimio, la radio y todo eso. La sobrevivencia sí te deja con un impacto muy fuerte. Correcto. Y Mayra, a mí me es muy importante preguntarte eso porque cuando me estás hablando de cómo iniciaron hace 50 años, qué pasó hace 25 años, pero con todo este trabajo que han hecho, que al principio pues surge de alguien que era parte de, pues, de las instituciones de gobierno y de ahí se va, luego se han apoyado muchísimo de la iniciativa privada y luego sé que tuvieron, como todo México, pues que enfrentar el terremoto que me parece que les robó de su espacio que ya tenían, porque alguien se los había donado. El edificio quedó muy mal después del terremoto del 2017 y después viene la pandemia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo van? Pues mira, lo que no hemos perdido es el entusiasmo. Maravilloso. Y no hemos perdido, y eso sí lo tengo que decir también, porque mi madre fue voluntaria en el INER y ella empezó antes que yo. Y ella nunca quiso tener puestos de la presidenta del grupo de voluntariado ni nada. Ella decía, yo vengo aquí por los pacientes. Y yo tengo eso pues muy marcado. Y entonces yo estoy aquí por los pacientes. Entonces, a pesar de todo esto, porque el edificio que comentas nos lo regala una persona que fallece, un americano que fallece y nos deja con nuestro abogado que el edificio, con unos asegúnes, pero bueno, tuvimos esta parte desde el 2003 hasta el 2017, pues estábamos en un edificio, teníamos ahí nuestras oficinas, ahí teníamos una tiendita para vender cosas que nos regalaban y ayudarnos, ahí teníamos también departamentos que rentábamos, wow, y eso nos ayudaba a sostener por lo menos la nómina, ¿sí?
En el 17, con el temblor, pues el edificio se tambalea y nosotros no queriéndonos ni no pudiéndonos salir, pues duramos ahí un año. Se compraron todos los terrenos alrededor, empezaron a construir, aguantamos todo, pero hasta que nos dijeron los constructores, si no se salen, esto se les puede caer encima. Wow. Entonces siempre hay alguien que te acoge y siempre tenemos ángeles alrededor. Entonces, otra organización nos avisó que tenían el piso de la casa, se iba a ir esta organización y nos fuimos ahí una temporada, pero ellos también les avisaron que ya la casa se iba a vender, entonces a los 4 meses tuvimos que salir todos, nos fuimos a una casa cerca de donde habíamos estado, ahí nos prestaron 5 meses, pero pues también ya nos quitaron y acabamos por cambiarnos en otro edificio que tenía una organización de la sociedad civil y teníamos ya unas oficinas ahí muy bien establecidas. Nosotros, aparte de tener 4 programas, hemos formado redes de trabajo. Entonces tenemos la Red contra el Cáncer desde hace 20 años, Ajá. que son todas las organizaciones que están involucradas en el tema de cáncer. Nos reunimos una vez al mes, entonces ahí teníamos hasta espacio para hacer nuestras juntas. Y desde hace 6 años reunimos a organizaciones a nivel nacional que ya están dentro de un movimiento que se llama Juntos contra el Cáncer. Uh-huh. Entonces, pues teníamos el espacio ahí todo y de repente, lo que tú dices, 18 de marzo, la pandemia y tuvimos que salir con fecha, sí. Todos como ratones, ¿no? A ver, y vamos a ser muy claros y muy específicos. Obviamente se tenían que destinar recursos a COVID, pero absolutamente sé, y lo sé bien, que mucho de lo poco que llegaba por parte pues, de apoyos de instituciones gubernamentales, pues prácticamente o totalmente desapareció de un día al otro, ¿no? Mira, de apoyos gubernamentales nos daba el patrimonio de la beneficencia pública. Teníamos un proyecto que nos ayudaba porque aparte de esto, para nuestro segundo programa que es de prevención y detección oportuna, una persona nos regaló una casita de estas de interés social por Iztapaluca. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos nosotros jornadas de prevención, capacitamos a las líderes comunitarias y hacemos pruebas de detección, tenemos médicos amigos. Entonces, bueno, esto, ¿cómo se llama? Nos ayudaba, ¿verdad? Pero claro que los recursos, ese era el recurso en que nos ayudaba el gobierno. Sí. Y eso pues se acabó. Pero era un recurso que ellos nos daban 125,000 pesos y nosotros teníamos que poner los otros 125, ¿no? Para compensar. Entonces, en realidad, que nos haya afectado el que el gobierno haya retirado sus donativos, sinceramente no. Ok. Pero claro que todo el público, inclusive nosotros, si nos daban donativos, pues tratábamos de ayudar a los del COVID. Claro, y eso es algo... Tratábamos de ayudar a Funsalud, tenía un centro de acopio y nosotros lo que reuníamos también lo dábamos, ¿no? Entonces sí fue pues esos 3 primeros meses donde estuvimos totalmente encerradas, asustadas, desconectados, ¿no? Estuvimos ayudando al COVID. De inmediato, sin duda alguna. ¿Era necesario? Era necesario. Pero también, después de esta temporada, de esta etapa como de congelamiento, literalmente, ¿verdad? Pues nos empezamos a dar cuenta de que los que estaban abandonados eran nuestros pacientes. Porque la situación, al convertir hospitales en COVID, sacaron a los pacientes y los mandaron a otros hospitales que ya siempre han estado saturados, pero con este envío, y esto pasó ahí en Tlalpan, en nutrición, mandó al INCAN, el INER cerró y se hizo hospital COVID, donde estaban todos nuestros pacientes de cáncer de pulmón, o sea... Que si no me equivoco es el número 1 motivo de muerte del tipo de cáncer en nuestro país, ¿verdad? Así es. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Todos tuvieron algo que ver, los pacientes también no querían salir de sus casas, claro. No son personas que lleguen ni en su coche ni que pueden estar comprando
el gel y todo eso. Entonces, los pacientes se quedaron en su casa, pero también los hospitales quedaron saturados y los médicos mayores de 60 los mandaron a su casa. Entonces, la población de los profesionales de la salud estaba minimizada. Correcto. Los que se quedaron estaban agotados. Los pacientes, muchos no iban, y los que lograban llegar, se encontraban que la cereza del pastel es que no había medicamentos. No había medicamentos. Y siguen sin haber medicamentos. Entonces, sí es, ahorita me platicaban que venía, yo te decía en el coche, que están llegando muchos pacientes. Nosotros tenemos un programa para atender a pacientes con cáncer de colon metastásico, que no en todos los hospitales los atienden gratuitamente, entonces nosotros los llevamos de donde son al hospital, por ejemplo, de Oaxaca a Campeche, de Querétaro a Guanajuato, y así para que se puedan atender gratuitamente. Me decían, están llegando muchos pacientes. Pues que van a llegar, porque este tiempo de congelamiento, o decir que nos estuvimos estáticos, Sí. los pacientes no llegaron a sus consultas. Cuando llegaron, pues llegaron muy tarde porque todo estaba retrasado. Entonces, si tú le retrasas su tratamiento a un paciente con cáncer que necesita tener sus ciclos, su radioterapia, que no hay, sus estudios, que tampoco estaban a la mano, pues claro, ¿cuál es la...? No tienes que pensar mucho que le va a regresar el cáncer. Claro. O que le va a avanzar de una etapa a otra, ¿no? Porque simplemente lo que destacabas que es tan importante, en los casos que la detección temprana hubiera podido ser la diferencia, pues eso se perdió con este tiempo. Entonces, bueno, pues ha sido un gran aprendizaje, pero pues también como que hemos aprendido, pero no hemos actuado todavía, para mi gusto. Ok, Sí. bueno. Para mi gusto, en otros países la telemedicina se aplicó, ¿verdad? Porque si tú estás en tu casa y no puedes ir al hospital, bueno, pues a base de lo que aprendimos todos, el Zoom, las plataformas para empezar a modernizarnos y atender a la gente que de alguna manera, pues es una maravilla las conexiones ahora, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero bueno, todo. Y no tenemos un sistema puesto en el sistema de salud. No. Si yo veo a mi médico por Zoom, ¿dónde está mi receta, por ejemplo, no? ¿Es así de sencillo? Y además hay leyes también que tienes que tener, las leyes que protegen, pues tanto al médico como al paciente, por supuesto. Pero en este inter todavía llegó del plus, fue que justo antes de que empezara la pandemia, cambió el gobierno y entonces hubo un cambio del sistema de salud. Teníamos el Seguro Popular, que sí debo decir, cuando al principio te platiqué de que la gente no tenía seguridad social, 40 millones de personas, cuando yo entré, no tenían seguridad social y tenían que pagar todo, empieza el Seguro Popular y entonces a todo este tipo de personas se les dio un seguro donde les pagaban, había 280 enfermedades incluidas en eso. Ok. Entonces, todo el mundo tenía forma sí, estaba el Seguro Popular con esta población, estaba el IMSS, el ISSSTE y todo. Sí, porque estábamos, hablando de millones de personas, simplemente comercio informal, alguien que trabaja en casa, no acabaría, ¿no? La cantidad de personas que no están cubiertas de otra manera. Pero las enfermedades catastróficas no estaban cubiertas en esta bolsa. Wow, ok. Estaban cubiertas en otra bolsa que se llamaba Fondo de Gastos Catastróficos. Y ahí la asociación sí trabajó muchísimo porque en el 2007, en el 2005 se abrió el Seguro Popular. En el 2007 avisaron que el cáncer cervicuterino iba a estar cubierto por el Fondo de Gastos Catastróficos. Y en el 2008 avisaron que el cáncer de mama. Entonces nosotros nos pudimos dar cuenta, porque con nuestras alcancías, que se me olvidó comentarte que nacieron desde 1972 estas alcancías, pagábamos a las mujeres
y a los hombres también a lo que nos alcanzaba en los diferentes institutos sus tratamientos. Se atendían en el INCAN, teníamos alianza en el INCAN, en el INER, en nutrición. Entonces ayudábamos un poco, pero nunca podíamos llegar a más de 100 personas al año. ¿Sí? En un país con más de 120 millones de habitantes. Porque los tratamientos son carísimos. Claro. Entonces, cuando avisan que el Seguro Popular el Fondo de Gastos Catastróficos, va a pagar a estas mujeres del cervicuterino y de mama sus tratamientos, bueno, pues para nosotros el dinero que gastábamos en ellas ya nos alcanzó para otros. Okay. ¿Sí? Y las mujeres ya no abandonaron sus tratamientos, ya empezaron a tener buenos resultados, porque la mayoría de ellas pagaba 2 quimios, 3 quimios y se iba a su casa. Simplemente, ¿sí? Entonces, ese 2007 y ese 2008, cuando nace el Fondo de Gastos Catastróficos para esta población, pues fue una de las mejores noticias que hemos tenido. ¿Y ahora? Ok, mira, ahorita antes voy a preguntarte específicamente cosas de cómo podemos apoyar, de qué se está haciendo específicamente para que podamos colaborar, pero primero te quiero hacer una pregunta a ti, Mayra. ¿Cómo sigues adelante día a día? ¿Cómo encuentras la energía? Porque estamos hablando ahora sí que de una lucha ante todo lo imposible, ¿no? Y realmente no es imposible viéndote a ti. Yo sé que sí se puede si nos inspiramos en mujeres como tú. Ay, qué linda, gracias. Pues, como te decía, ¿no? Yo tengo muchos años en esto. Formé la red y formé juntos con la idea de no dejar que nadie se vaya con las manos vacías. Si alguien nos llama en el teléfono, nos pide por Facebook, tenemos esta red que tocamos todas las puertas para... Y bueno, creo que mi lema de vida sería que a mí, si yo tuviera eso, si yo tuviera una enfermedad, me gustaría que encontrarme una gente que me diera la mano. Absolutamente. Quien esté viendo esto y diga, yo quiero ayudar, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, el primer tema, como te decía, es el financiamiento, ¿sí? Después de esa salida del edificio, pues tuvimos que rentar una oficinita así, chiquitita, y estamos divididos lunes, miércoles y viernes unos van, martes y jueves van otros a atender pacientes y los demás estamos en casa. Entonces sí, la economía está muy difícil y las alcancías realmente se perdieron. Porque con todo lo que se quitó en la pandemia, todas las tiendas que se cerraron y todo, pues nuestras alcancías se bajaron al mínimo. No las hemos quitado porque queremos que siga viendo que seguimos como asociación. Pero, como lo comentamos, no hay medicamentos. La gente necesita sus medicamentos. Antes, aunque fueran 100, les pagábamos. Ahora no podemos pagarles. Entonces, la gente que nos habla, lo que hacemos es que tenemos contactos con distribuidores que les dan un poquito más bajo el precio, pero son precios que, digo, aguantan 3 veces y después ya no aguantan. ¿Los medicamentos existen, pero son impagables o no existen en nuestro país por el desabasto? Porque también es el tema, ¿no? Mira, yo creo que hay de los dos, ¿sí? Cuando se vino este cambio de gobierno, hubo un cambio también en las formas de comprar los medicamentos. Los compraba el IMSS y cambiaron y los iba a comprar Hacienda. Después Hacienda siempre dijo que no y los cambiaron a la UNOPS. Y entonces el aprendizaje ha sido muy costoso. Claro. Muy, muy costoso. Entonces, y hubo también un problema en Guadalajara de una fábrica que hacía todos los medicamentos para los niños. Y por eso realmente el tema de medicamentos para niños se ha visto tan grande, pero no nada más son niños como yo. Son grandes, son adultos y son todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque cambiaron la forma de comprar, quitaron a los distribuidores y no tenían un plan para hacer estos cambios. Igual pasó con el Seguro Popular, ¿no? Quitan el Seguro Popular, instalan el Instituto del Bienestar, pero
Las cosas tienen que tener pues un conocimiento, una planeación, y esto de hacerlo así de que inmediatamente pues trajo muchísimas consecuencias y muchísimos faltantes. En el otro lado también hay medicamentos que estamos hablando. Estuve hoy ahorita en una plática de cáncer de pulmón justamente, donde en el mundo hay unas medicinas que se llaman para medicina personalizada, que es una maravilla porque te hacen una prueba y te encuentran qué tipo de medicamento necesitas tú para estar bien, y te va a dar una extensión en años de vida maravillosa con una calidad de vida. Sí. Para México, para los pacientes, para en general, para la población, no. Pues creo que tenemos, y digo tenemos porque ustedes están ahí desde hace 50 años, tú 25, pero bueno, dándoles y no se detienen ante nada porque vaya que han pasado cosas que lo vuelven frustrante, doloroso, imposible, pero ahí siguen. Entonces, primero, hablamos de las alcancías, hablamos de alguien en la sociedad civil que diga, yo quiero ayudar y tengo pues, este espacio, tengo esto, tengo el otro. ¿Qué más podemos hacer los ciudadanos de pie? Porque fíjate que sí. Tenemos nuestra página web, hay una, como todas, un link donde puedes donar desde 50 pesos. A nosotros nos ayudaría mucho que la gente en México es muy buena, y lo hemos visto, para cuando hay emergencias. Cuando hay temblor, sales con tus tortas, sales con tus vendas, sales, ¿sí? A meterte en la tierra y todo. Pero pasa y ya. No se casan con algún tema. Y casarse con un tema es decir, y ahorita tenemos una campaña que decimos, el cáncer nos une. Todos tenemos a alguien cercano, claro, con cáncer. Todavía hace unos años, cuando yo entré hace 25 años, no se oía esto. Oías una persona ya. Ahorita todos tenemos a alguien cercano. Entonces el cáncer nos une. ¿Y por qué no nos casamos con una pequeña cantidad para ayudar, como una gotita de agua? Cuando estuve de voluntaria en el INER, organizé una tienda que todavía existe ahí con las voluntarias, que se llama La Gotita de Agua. Okay. Porque es exactamente lo que necesitamos, ¿no? Que se casen con la causa y que nos donen una pequeña cantidad, pero constante. No que seamos literalmente llamarada de petate, ¿verdad? Porque eso no nos ayuda. Necesitamos ahorita, con este cambio de sistema de salud, con esta falta de medicamentos, con la pandemia del COVID y con la economía de este país, versus un paciente con cáncer, lo que gasta un paciente con cáncer, todos necesitamos ayudar, todos. No estamos pidiendo grandes cantidades, pero todos necesitamos aportar algo para aliviar un poco los temas de salud. Qué importante, hablas de cuestiones catastróficas. Y sí, hablábamos antes de empezar esta plática solo reaccionamos a lo inmediato, ¿no? Solo reaccionamos a lo que tenemos aquí enfrente y nos los entregan así como con un titular fácil, con algo sencillo. Esto no es sencillo, pero es constante, es catastrófico y, como bien dices, Y no quiero ser negativa, pero vamos para más. Sí, toda esta modernización, ¿sí? Todo este mal comer del mexicano. Y no lo culpo porque la situación económica y los horarios de trabajo, y la gente tiene que salir y comer en la esquina antes de subirse al camión, o comer en el puesto antes de ya llegar a su casa. Todo es un círculo, ¿no? Es un círculo. Pero, y otra de las cosas que sí siento que nos ayudaría mucho, y no lo hay, es la educación en las escuelas. Para realmente tener una luz al final del camino, donde todos nuestros chicos, todas las generaciones que nos vienen, yo ya voy de salida, que nos vienen empujando, tengan ya otra visión. Y eso en las escuelas. Digo, por supuesto en las casas, pero en las escuelas tendrían que tener esta educación en salud, que es tan importante, de saber qué comer, saber que tienes que hacer ejercicio, saber que tienes que revisarte. O sea, todo eso
que tocarte, hombres, mujeres, ¿sí? Para ya tener ese hábito, y que eso ayudaría muchísimo a que, pues, tenemos un compromiso con la ONU para el 2030 de bajar el tema de la mortalidad de cáncer cervicuterino y nadie hace nada. Claro, no va a pasar milagrosamente. No hay vacunas, entonces, pues no vamos a llegar, ¿no? Y si existen, eso hay que aclararlo, ¿no? Vaya, existen y no hay, aquí sí. Y se tendrían que vacunar hombres y mujeres para evitar por lo menos este cáncer prevenible, ¿sí? Los demás, hay unos más difíciles, hay unos que se detectan tardíamente y costosos y todo eso, pero ¿por qué no empezamos por lo fácil? Lo que sí podemos detectar. Educar Sí. a las generaciones que van a estar en una situación donde seguramente va a haber más cáncer y más otras enfermedades, ¿no? Dime algo, yo creo que muchos de nosotros siempre, a modo de defensa, queremos pensar, bueno, pero no me puede pasar a mí. Obviamente nos puede pasar a todos y obviamente nos va a pasar a muchos, le va a pasar a muchos y bueno, uno es ver la genética también en nuestra familia, pero uno no está exento jamás. No hay nadie que diga, a mí no me va a tocar. ¿Y crees que hemos aprendido algo de la pandemia, de estos tiempos tan catastróficos respecto a eso? Porque quizá muchos ya cobramos conciencia de nuestra mortalidad o con más razón nos alejamos de lo que nos da miedo. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, yo creo que todos nos alejamos de lo que nos da miedo, ¿sí? Digo, por eso en la pandemia nos encerramos y no salimos durante, bueno, yo dentro de 3 meses, mucha gente más y todo, ¿no? Pero sí, el miedo es algo que... Pero también a veces el miedo pues, nos acerca más a las enfermedades. Correcto. ¿No? Entonces yo creo que uno tiene que hacer todo lo que esté en sus manos, ser responsable de su salud. Y si te toca, bueno, te va a tocar, pero vas a estar tan bien, ¿sí? Que es muy difícil esperar una enfermedad cuando estás con el cuerpo todo, digamos, que tu sistema inmune esté deprimido y todo, a que estés bien comido, bien ejercitado, todo, es diferente. Claro. Y con una conciencia de este día de mi cumpleaños, lo que me voy a regalar es ir con el doctor a que me dé una checada. Me parece el mejor regalo posible. Para cerrar, porque quiero cerrar con una nota optimista, sé que no lo hacen y porque esto es un trabajo de vida y cuando alguien se dedica a esto como tú lo has hecho, ha de ser una cosa tras otra, pero cuando ves una historia de éxito, cuando alguien se acercó a ustedes y de repente ven, pues pasó todo esto, consiguió el tratamiento, se pudo hacer. Esa noche llegas a tu casa, pones la cabeza en la almohada. Y doy gracias a Dios. No, pero te voy a decir que en la oficina tenemos 2 personas que trabajan con nosotros en el departamento de atención a pacientes. Uno se llama Patricio, tiene más o menos 56 años. Él tuvo leucemia hace 19, 20 años, muy jovencito. Tuvo una historia de atención de cáncer en el IMSS, muy difícil, y ahora es nuestro coordinador de pacientes. Para mí, son los mejores ejemplos. Y recién contratamos a una chica que también ya la conocíamos. Ella tiene cáncer de mama metastásico, se atiende en el ISSSTE. Ella atiende también a los pacientes que nos llaman, porque qué mejor que una persona que pasó o que está pasando la situación pueda recibir a otra persona que acaba de ser diagnosticada, de que necesite algo, ¿no? Empatía. Exactamente. Tenemos muchos programas y uno es Conversaciones con Sentido, donde los sábados reunimos a 20 personas que acaban de ser diagnosticadas. Para ellos dan el taller. Romy y Patricio dan el taller y les dan la bienvenida y trabajan en un cuaderno y todo, y la gente sale otra, porque ese impacto del diagnóstico y todo, pues si estás viendo que el ejemplo de 2 personas
que una ya lo superó y otra seguramente lo superará, Claro. es lo mejor que puedes. Qué orgullo. Cerremos esto con la información. ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo los encuentran? Pues mira, yo creo que la mejor forma es la página www.amlcc.org. Después viene una diagonal y dice Dona. Dona, ¿ok? ¿Sí? Ahí nos encuentran muy bien. Nuestras oficinas chiquitas están en la calle de Zacatecas, en el 401 cuarto piso. Y a mí me gusta dar mi correo personal porque quien quiera puede contactar. ¿Sí? Por favor. Dirección @amlcc.org. Y por supuesto, pues estamos igual así, amlcc.org, estamos en Twitter, en Facebook, Sigamos. en Instagram, Hasta TikTok, me imagino, si no, ya lo harán pronto. pues yo creo que pronto, pero yo no. No, yo también me niego, pero a veces hay que entender las plataformas. Claro, estamos tratando de estar en todas las redes, ¿sí? Pues porque es lo de ahora. Pues llegar a la gente. Toda mi admiración, mi cariño, mi respeto. Qué orgullo. Mujeres como tú nos encuentran diario, pero vaya, cómo inspiras. Gracias. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Vamos a estar muy cerca de ustedes. Bueno, Gracias. Un gusto. Hombre, mujeres que mueven a México. Qué mejor. Soy Susi Moscatel. Hasta la próxima.